Primero que todo, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Luis Gutiérrez, un ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas, 40 años trabajando con Colgate y alcancé en los últimos tiempos a ser el gerente general para Colgate Andina, que incluía los países de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Actualmente me dedico a dar conferencias y entonces hoy vengo con una conferencia que solo tiene fines catedráticos. Todas las cifras financieras que aparecen acá obviamente no son las cifras de la compañía, son cifras que he inventado para propósitos didácticos, pero me parece que funciona muy bien para el objetivo. Me interesa que la conferencia les deje primero la inquietud o el interés por la estrategia, que me parece que es una de las competencias que tienen que desarrollar ustedes en la medida que van creciendo y se van conformando como líderes de una empresa. Segundo, quería motivarlos sobre una visión empresarial. Tercero, me parece que la reingeniería en muchos casos tiene una connotación negativa cuando la verdad es que es una herramienta administrativa muy útil y ustedes van a ver en el ejemplo de hoy que puede generar muchísima plata para la compañía, que bien reinvertida puede acelerar y consolidar realmente su participación en el mercado. También me parece que es importantísimo que tengan en cuenta que mercadeo es una verdadera herramienta para desarrollar su empresa. Y finalmente, también quería llamarles la atención sobre el tema del liderazgo completo, de un líder completo. Por eso les traje en el día de hoy la charla que, como le mencionó Juan Fernando, se llama Reingeniería en Centroamérica. Y quería ponerlo primero en los zapatos del jefe de Latinoamérica, un presidente para esta división, donde tiene toda esa geografía. Es un mercado de 620 millones de habitantes, cuya economía viene creciendo desde hace mucho tiempo a ritmos que están entre el 3 y el 5%. Obviamente en el 2020, debido a la pandemia, ustedes pueden ver que todos los países tuvimos cifras negativas. Sin embargo, para el 21 esperamos que otra vez las economías tiendan a crecer como ha sido la tendencia de los últimos años. Me parece que Latinoamérica es un mercado súper interesante, primero porque el ingreso per cápita de sus habitantes también ha venido creciendo, lo cual en el futuro van a tener todavía más poder de compra. Y segundo, porque es una población todavía muy joven. Más del 50% de los habitantes tiene menos de 25 años, por lo tanto, dentro de 20 años vamos a tener un grupo maravilloso de ejecutivos que van a llevar a toda esta región latinoamericana a nuevas alturas. Yo quería contarles que vi en el escritorio de mi jefe un cuadrito que me pareció muy interesante y que les quiero contar cómo lo hacía. Primero, él dibujaba un plano cartesiano donde en el eje de las Y él ponía un indicador de rentabilidad de las compañías que él administraba. En este caso estoy poniendo el porciento de retorno a ventas. Ahí está la sigla en inglés que es Return on Sales. Y aquí indicaba, digamos, hacia arriba qué tan rentable era la compañía y hacia abajo qué tan poco rentable era. En el eje de las X, él ponía una medida de la fortaleza de los negocios en cada país que está, en este caso, representado por la participación de mercado, el share of market. Y entonces él dividía ese plano cartesiano en cuadrantes y del lado de la línea vertical hacia la izquierda, eso era una compañía fuerte, pero si estaba del lado derecho, era una compañía débil en el mercado. Por lo mismo, en la línea horizontal, si estaba de esa línea hacia arriba, era una compañía muy rentable y si estaba debajo de la línea, pues poco rentable. Esto me hizo poner este corredor de utilidades que no es más que ¿cómo se llamaría? Una zona de más o menos unos 4 o 5 puntos de rentabilidad que más o menos describe teóricamente cómo debe ser su rentabilidad. En la medida que usted tiene una compañía fuerte, o sea, está inclinada hacia el centro del eje de las Y, en esa medida usted debe esperar una rentabilidad alta porque su compañía es fuerte, por lo tanto puede dictar los precios del mercado y tener una adecuada rentabilidad.
Si está del otro lado, que es una compañía débil en el mercado, pues usted esperaría que su rentabilidad sea baja, porque obviamente es más pequeño su negocio, sus gastos administrativos son muy altos, y segundo, que los costos para competir contra compañías grandes, pues obviamente en proporción a su venta son más altos, lo que hace que su rentabilidad se deprima. Entonces, teniendo en cuenta también la matriz estratégica de las marcas que hizo el grupo de Boston Consultant Group, que yo creo que ustedes se acuerdan, si nosotros ponemos una subsidiaria en el cuadrante donde tenemos una alta rentabilidad y una fortaleza grande en el mercado, pues tenemos las subsidiarias estrella. Si nosotros tenemos una rentabilidad baja, pero una fortaleza en el mercado, yo diría que es un producto para inversión, lo que se llamaba en esa matriz los países acertijo. Después tenemos aquí los productos que tienen alta rentabilidad, pero son todavía pequeños en el mercado, y en ese caso los tenemos ganando mucha plata para reinvertir en el cuadrante azul con el más que acabo de mencionar, y entonces simplemente los usamos como generadores de caja para reinvertir en otro lado mientras les toca la oportunidad para desarrollarlos. Y finalmente tenemos aquellos donde no tenemos ninguna fortaleza en el mercado, somos débiles y por lo tanto tenemos una rentabilidad muy baja, y ahí se constituyen quizás en los productos perro, donde realmente son más un dolor de cabeza que beneficio. Entonces, volviendo al gráfico, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo lo usaba mi jefe? Resulta que él comenzó a poner los círculos representando en el tamaño la cantidad de dinero de utilidad bruta que generaba cada subsidiaria. Y en este caso, el centro de México estaba dado por la fortaleza del país en ese mercado, y segundo, por la rentabilidad que tenía. Ahí se hace el centro y se traza el círculo de México. En esa misma forma se traza, por ejemplo, el siguiente, que es Brasil, el segundo más grande en Latinoamérica, que en ese caso tiene una fortaleza débil o una participación, perdón, débil en el mercado, y tiene una rentabilidad que está en 21, que es por encima de la línea que marqué como corredor de utilidad. Entonces está, digamos, por encima de la utilidad teórica. Y así él continuó poniendo los otros países de Latinoamérica. Este es el caso de Colombia, este es el caso de Venezuela, el caso de Argentina, y lo interesante es que ese señor, cada vez que iba poniendo un país, él iba definiendo más o menos qué estrategia seguir. En el caso, por ejemplo, de Colombia, pues ya está dentro del corredor de utilidades, y digamos, no hay que hacerle mucho más, simplemente a darle mantenimiento a la subsidiaria para que se sostenga fuerte, y si se consiguen proyectos de ahorro, pues bienvenido que aumenten la rentabilidad. En el caso de Venezuela está muy por debajo de ese corredor teórico de utilidades, y entonces aquí se preguntó si deberíamos hacer alguna actividad o no. La conclusión fue que no. La situación política y económica del país está tan deteriorada que la decisión fue simplemente sostengamos las posiciones de mercado. Si hay que invertir para defenderlas, pues invertiremos, pero mientras tanto, digamos, dejemos ese país quieto solamente sosteniendo lo que se tiene actualmente en el mercado. El segundo fue Brasil. Brasil es un país el más grande, yo creo, en población hoy en día en Latinoamérica, y con un potencial de ventas enorme. Entonces se decidió invertir agresivamente en mercadeo en ese país a fin de irlo corriendo hacia el lado izquierdo, dándole más y más participación de mercado en ese país. En el caso de Argentina se decidió, bueno, saquémosle dinero a Argentina mientras nosotros estamos invirtiendo en Brasil y poder sostener la rentabilidad de la división latinoamericana, y en un futuro, pues sí, invertiremos agresivamente para hacer del negocio de Argentina más fuerte. En esa misma medida, pues el hombre fue escribiendo los demás países, Ecuador, República Dominicana, que son países más pequeños y que generan menos rentabilidad en general. Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Bolivia, que era una subsidiaria que estábamos empezando recién por allá en el año de 1990, o sea que todavía era pequeña y débil. Y dejé para el final los países de Centroamérica, que son sobre los cuales quiero presentar el proyecto de reingeniería. Y aquí aparece Guatemala, Costa Rica, Panamá,
El Salvador, Nicaragua, Honduras y un pequeño puntico de Belice, que era realmente un país donde teníamos una pequeña venta, pero la verdad que no era una verdadera subsidiaria, sino era simplemente una venta oportunista que logramos allí. Ahora, yo quiero resaltar que todos los países centroamericanos están en el cuadrante donde son fuertes en la participación del negocio en ese país, están cargados hacia el lado izquierdo, pero todos están por debajo de la línea punteada de ese corredor de utilidades. Entonces, hay un problema que no generan la rentabilidad requerida. Y entonces, si nosotros agrupamos todos esos países, pues da un círculo de tamaño, digamos, parecido al de Argentina, muy interesante, con una fortaleza del negocio tan fuerte como Colombia y ligeramente mejor que el de Venezuela. Así de que era un grupo de países muy interesantes para tratar de ver cómo se podía mejorar la rentabilidad y poderlos mover hacia arriba y tratando de ubicarlos dentro de la línea del corredor de utilidades teóricas. Así les voy a contar entonces cómo era la situación en ese momento, más o menos es en el año 90. La primera cosa, para que se ambienten ustedes a la región, les voy a contar rápidamente cómo es Centroamérica. La primera cosa que tengo que decirles es que hay básicamente como 3 niveles de vida entre esos 7 países, empezando por Costa Rica y Panamá. Estos son los de mejor estándar de vida, generan un ingreso per cápita por encima de los $6,000 por año, pero tienen una población entre comillas pequeña porque es apenas de 9 millones. Ustedes suman ahí los 5 de Costa Rica más los 4 de Panamá, dan 9 millones. El segundo grupo de países en estándar de vida es Guatemala y El Salvador. Estos son interesantes porque son 24 millones de habitantes, es decir, casi 2,5 veces lo de Costa Rica y Panamá, pero su per cápita es apenas de $4,000, $2,000 menos que en Panamá. Siguen siendo una economía interesante, pero obviamente no tienen el poder de compra que tiene Costa Rica y Panamá. Luego siguen Honduras y Nicaragua, que tienen una población de 16 millones de habitantes, el doble de Panamá y Costa Rica, pero sus economías son mucho más precarias, apenas generan $2,000 por habitante. Y finalmente tenemos el pequeño país de Belice, de menos de 1 millón de habitantes y una economía que apenas da para $1,000 per cápita. Lo interesante del caso es que si ustedes agrupan estos 7 países, da una población de 50 millones de habitantes y una economía de 28,000 millones de dólares, que es casi idéntica a Colombia. Colombia somos casi los 50 millones de habitantes y tenemos una economía que nos genera un ingreso per cápita de unos $4,000. Entonces estamos muy, muy parecidos a Centroamérica. Y también es muy curioso que por allá en los años 90, 80 y picos, se creó esta zona que es el mercado común centroamericano, donde tiene 2 características o 3 características que son fundamentales. La primera es que existe un arancel externo que es común en todos los países. Si usted importa a Nicaragua o a Guatemala o a Panamá, de cualquier país paga en esos países la misma tasa de arancel. O sea que hay una equidad en cuanto a lo que se importa. El segundo punto es que cualquier producto que se fabrique dentro de esa región se puede mover dentro de la región sin pagar aranceles. Entonces, Guatemala puede producir y despacharle a Panamá o a Nicaragua o a Belice y no paga ningún arancel para moverlo de una frontera a la otra. Y en tercer punto es que los impuestos de renta, de patrimonio, de IVA y todo ese tipo de impuestos son muy parejos entre todos los 7 países, que fue básicamente el acuerdo que hicieron para crear la región centroamericana. Ahora les voy a explicar cómo estaba organizada la compañía en ese país. Primero, eran 7 países que reportaban y vivían independientes como si no se conocieran y no pertenecieran a la misma compañía, todos reportando a casa matriz. Y entonces en Guatemala teníamos en el círculo azul, represento toda la organización administrativa, departamento de ventas, de mercadeo, de finanzas, de manufactura, que es el cuadrito verde,
Y entonces teníamos una organización completa en el caso de Guatemala, muy similar era Costa Rica y muy similar era Panamá. En el caso de El Salvador y de Honduras, teníamos la estructura administrativa y unas pequeñas plantas muy precarias que se habían hecho en una época en que existieron cuotas entre países. Y entonces, en muchos países, como en el caso de Salvador y Honduras, la capacidad de las cuotas era menor que el consumo del país, por lo tanto, Colgate tenía que fabricar en contra de su voluntad, digamos, la porción faltante dentro de cada país. Después, en el caso de Nicaragua, que venía saliendo de la época del sandinismo, solo teníamos una oficina de ventas y en el caso de Belice la misma historia, otra oficina pequeña de ventas. Cuando usted veía el estado de pérdidas y ganancias, que es el perfil que tengo aquí resumido, ¿no? Ustedes pueden ver aquí ventas, el costo variable de fabricación del producto. Margen es simplemente la diferencia entre ventas y el costo variable, que es una utilidad, digamos, del producto. Después de eso viene la carga fija, la inversión publicitaria y generamos aquí una línea de contribución que es simplemente el margen menos estos dos líneas que nos da una utilidad antes de impuesto. De aquí pago los gastos financieros y todos los impuestos para llegar finalmente a la utilidad neta después de impuestos. Cuando uno miraba cada uno de estos países, pues en resumen podríamos decir es que eran pequeñas unidades. Había este que vendía solo 2 millones de dólares, Honduras 15 millones de dólares, Panamá más grandecito 35, que al lado de obviamente de los 1,000 y pico de millones que vende Brasil y 1,000 y pico de millones que vende México, pues obviamente eran irrisorias las cantidades vendidas en cada país. Como consecuencia de esos pequeños tamaños, pues obviamente los gastos fijos administrativos de cada subsidiaria eran altos. Incluso llegaban, como en el caso de Costa Rica y Panamá, al orden del 23 y 25%. Y esta situación generaba poca inversión de publicidad y una utilidad relativamente baja entre los países. Por lo tanto, lo interesante era que viéndolos juntos, pues obviamente se generaba una venta de 200 millones de dólares que era súper atractiva, pero con una rentabilidad un poquito baja por el tema de los gastos administrativos altos. Y entonces aquí surgió el interés de poder trabajar los gastos administrativos de tal manera que se pudieran abatir un poco esos gastos. Veamos, por ejemplo, el caso de Guatemala. Generaba una rentabilidad de 50%, no muy buena porque esas planticas pequeñas no son muy automatizadas. Obviamente los volúmenes son pequeños y entonces no se obtienen economías de escala con los suplidores de materiales de empaque y materias primas. Entonces eso afecta el margen. De otro lado, los gastos fijos ligeramente altos y por esa razón digamos que la utilidad era levemente baja, pero levemente baja. Después vemos el caso del segundo negocio más grande en esa área que era Costa Rica. El margen un poco mejor en razón de que el estándar de vida es más alto y entonces tú puedes cargar un poquito más alto el nivel de precios, pero los gastos fijos eran de 23%, eso era una locura, tremendamente alto y eso reducía la rentabilidad solo un 15%. Y cuando veías el tercer unidad de negocio, que era Panamá, la misma rentabilidad de Costa Rica, gastos fijos aún más altos porque allá los salarios son dolarizados y obviamente la rentabilidad era de la más baja en esa región. Y entonces, de nuevo, dijeron, bueno, aquí lo que hay que hacer para mejorar la rentabilidad es meterle el diente a los gastos administrativos y para eso pretendemos reorganizar toda la organización. En lugar de estar trabajando con 7 países independientes, tratemos de crear una región que pueda ser administrada por una sola cabeza y de esa manera poder abatir los gastos fijos. Entonces, se combinó con los grandes jefes que todo lo que se pudiera ahorrar en carga administrativa se tirara a la línea de utilidades, pero con la consolidación de productos en una sola fábrica podíamos lograr economías de escala mejorando el margen de utilidad y esa plata podría ser reinvertida en la línea de publicidad para de alguna forma poder acelerar el crecimiento de las subsidiarias en esa región.
Entonces les voy a explicar cómo fue esa reingeniería. La primera decisión, creo que fueron 4 decisiones. La primera decisión fue consolidar producción en una sola planta. Y entonces, las plantas de El Salvador y Honduras, que eran precarias, obviamente no valía la pena invertir un medio peso más allí. Entonces se descartaron del análisis. Entonces quedaban las plantas de Guatemala, la planta de Costa Rica y la planta de Panamá. Y ahí entonces vino el análisis para elegir cuál de esas plantas sería la mejor para tomar y ampliarla. Entonces, en el año 70, el centro de gravedad de las ventas de la región estaba sobre Costa Rica. Las ventas de Panamá y de Costa Rica, siendo los países con mejor estándar de vida, pues eran mucho más grandes que las de los países que estaban hacia el norte. Pero cuando analizamos el año 90, ese centro de gravedad se había desplazado hacia el norte y con Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras entrando en situaciones políticas mucho más estables, sus economías empezaron a crecer, por lo tanto se esperaba que en el futuro ese centro de gravedad continuara moviéndose hacia el norte. Esto hizo que elimináramos de la consideración las plantas de Costa Rica y Panamá, se decidieron cerrar y en este caso se decidió construir una megafábrica en Guatemala con líneas de producción mucho más automatizadas y obviamente consolidando todo el volumen de ventas de los 7 países. El segundo punto fue crear ese centro administrativo para poder administrar toda esta región de 7 países y entonces después de analizar eso, estándar de vida en las capitales donde estaba ubicada la empresa. Segundo, que Guatemala tenía allí la fábrica que se acababa de aprobar para su construcción. Y tercero, que entre Costa Rica, Panamá y Guatemala, el nivel salarial de Guatemala es sensiblemente más bajo que en el caso de Panamá. Entonces, por esa razón, finalmente se decidió crear la Oficina Central Administrativa para toda la región, contigua a la fábrica que se aprobó. La tercera decisión fue reestructurar los países de tal manera que todos trabajaran con una estructura organizacional homogénea. Y entonces la primera acción en esta decisión fue, primero, crearle a Guatemala su propia oficina comercial independiente de la casa matriz, digamos, que se construyó. Esto fue para evitar que de pronto se polarizara toda la energía de ese centro administrativo únicamente por Guatemala por el tema de la cercanía. Y de otro lado, Guatemala serviría, estando tan próximo, como si fuera el laboratorio para ir haciendo los ajustes que habría que ir haciendo país por país a fin de tener una organización eficiente. El segundo paso fue entonces transformar la de El Salvador en una oficina comercial, Honduras también en oficina comercial, Costa Rica en oficina comercial, Panamá en oficina comercial y se hizo un upgrade de las de Nicaragua también con oficina comercial y en Belice. De esta manera todos quedaron organizados con la misma estructura. Y la última decisión fue obviamente dar todo ese soporte regional a cada uno de los países, centralizando en general toda la parte pensante administrativa en Guatemala y dejando las manos de implementación en cada país. Es decir, el objetivo era que el gerente de cada uno de los países estuviera enfocado exclusivamente en problemas comerciales y le quitaríamos de encima toda la carga administrativa del Departamento de Finanzas, de Manufactura, de Mercadeo, etcétera, etcétera. Y entonces era una manera de tener a la gente focalizada país por país y no perder la presencia de la compañía en cada uno de ellos. Como dicen los buenos administradores, hecha la estrategia, la estructura organizacional tiene que seguir la estrategia. Y entonces se creó una estructura organizacional nombrando a un gerente general para esa región centroamericana. A él se le pusieron a reportar en línea los gerentes de cada uno de los países. Después se tomaron los demás departamentos y se hizo una reorganización matricial, como les dije, con la intención de centralizar todo lo que sea, digamos, estrategia y dejarlo operativo a nivel de cada país.
Así se hizo con ventas, con mercadeo, con finanzas, con logística, que fue un nuevo departamento que se creó, dado que ya administrar 7 países requería una mayor complejidad en logística, por lo tanto se creó ese departamento. Se creó también el departamento de legal, que obviamente había que administrar y tener todos los temas legales bajo control, y por eso se creó ese departamento. Y después, obviamente, se potenció el departamento de recursos humanos, y con la decisión de crear una sola superfábrica, pues obviamente esta también quedó reportando al gerente general de esa región. Ahora les voy a contar muy rápidamente, departamento por departamento, qué fue la esencia que se hizo. Entonces, en el caso de mercadeo, digamos, todo se centralizó en Guatemala. Lo único que se dejó un par de recursos en los países simplemente para efectos de implementación de todas las estrategias diseñadas desde el centro en Guatemala. Toda la implementación. Después, los precios fueron obviamente en la moneda local de cada país, siguiendo la estrategia dictada desde el hub o el centro administrativo de Guatemala. Se le dejó a cada departamento de ventas en los países un fondo de inversión para que tuvieran flexibilidad y tuvieran las armas suficientes para poder ser tan competitivos como siempre lo habían sido. Y todo lo demás, material publicitario, diseño de ofertas y cosas que necesitan departamento de ventas, todo eso quedó centralizado en Guatemala y se aprovechó para estandarizar títulos de los vendedores, de los grados en la escala de salario y todo el sistema de incentivos. En el caso del departamento de mercadeo, la misma historia. Se centralizó la estrategia y se dejó solo la implementación en los países. Se aprovechó para estandarizar los productos. Es increíble, pero teníamos un producto en Guatemala con un diseño gráfico diferente al de Costa Rica. El nombre del producto en un lado era diferente a otro, y así de esa manera pues no teníamos una forma de estandarizar, y por lo tanto, para poder lograr esas economías de escala, había necesidad de estandarizar. Y entonces se estandarizó la publicidad también y se empezó a comprar medios centralizados desde Guatemala. El Departamento de Investigaciones también se creó en Guatemala. La responsabilidad financiera de cada categoría, pues obviamente en el centro, y toda la coordinación con el Departamento de Mercadeo de Nueva York, pues obviamente estaba hecho por el Departamento de Mercadeo que estaba ubicado en Guatemala. Entonces, en conclusión, solo se dejó en los países lo que fuera el tema de implementación. Opale, no sé qué pasó aquí. Bueno, el siguiente punto es que vamos al departamento de finanzas. ¿Qué pasó acá? Bueno, el departamento de finanzas, y en ese caso yo diría que la parte central clave fue que se implementó un sistema de computación que fue el SAP. Hoy en día es un sistema como común. Para el año 1900 eso era como algo de otro planeta, así de que ese fue la columna vertebral sobre la cual se pudo estandarizar procesos administrativos, códigos, estructura de costo de productos, etcétera, etcétera. La tesorería, los impuestos, la contabilidad, así de que fue realmente fundamental de finanzas que se hiciera eso. Después se creó todo el departamento de logística, y con logística vino todo un nuevo acontecer, y aquí lo más importante es que se tomó control del proceso de estimados de ventas, y esta organización sentada en Guatemala tenía un representante de cada país. Así es de que teníamos la coordinación de los países y de paso la coordinación con la fábrica. Y lo más interesante es que ellos tuvieron la responsabilidad del nivel de inventarios de producto terminado, y la primera gran decisión fue poner en los países solamente el inventario necesario para rellenar. O sea, si un camión demora desde Guatemala hasta
Panamá 3 semanas, pues solamente dejamos 3 semanas de cobertura. En Costa Rica 2 semanas, en Nicaragua una y en el resto de países 1 semana. Y esto hizo una reducción significativa de los niveles de inventario, como vamos a ver más adelante. Se creó el departamento legal, que como dije, empezábamos a tomar control de todos los casos legales. La compañía tiene muchísima actividad en temas laborales y comerciales y entonces había que poner eso muy bien organizado. El Departamento de Recursos Humanos también se centralizó y quedaron todas las funciones de selección, capacitación, salarios, evaluaciones, etcétera, centralizadas en Guatemala. Y finalmente, pues la fábrica fue fundamental para la construcción de esa megafábrica y buscar esas economías de escala a fin de reducir los costos de fabricación de los productos y de esa manera, según el convenio, poder generar fondos para reinvertir en publicidad. En el tema del despliegue, yo diría que el primer año fue muy difícil, aunque los logros en términos de extensión no fueron muy amplios. Sí, lo más importante fue el inicio en finanzas con la implementación de ese sistema de computación y la implementación de toda esa estandarización en Guatemala, que era el laboratorio que se estaba usando. Simultáneamente, obviamente, comenzó la fábrica, el proceso de construir la megafábrica con todo el equipo con máxima automatización. El segundo año ya se hizo el despliegue al siguiente país y se amplió al resto de departamentos y ahí poco a poco se fueron adaptando los otros países a ese sistema central y una vez se hizo ya la prueba de ventas y todas las actividades administrativas de la compañía habían funcionado bien, pues se desplegó a Costa Rica y Panamá, que eran los países grandes más sofisticados que tenía la región y de esa manera todo se hizo muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó aquí es que los gastos fijos se redujeron en 10 millones de dólares, que fue el convenio de tirarlos a utilidades. Y en el caso de los costos variables, se redujeron en 6 millones de dólares que se pudieron poner adicionales al presupuesto de publicidad. En general, al final, en la línea de abajo, quedaron 8.600.000 dólares limpios, obviamente porque a ese dinero de los 10 millones de dólares había que pagar los impuestos correspondientes a ellos. Y entonces, pues teníamos un perfil de una compañía ya estrella donde tenemos un buen volumen de ventas y una rentabilidad mucho mejor. Y al final, entonces, quedamos con un centro administrativo fuerte, quedamos con países muchísimo mejor soportados por todo el apoyo central de estrategia que daba ese tipo de organización. Y entonces, si aquí estaba Centroamérica con el proceso administrativo que era para generar más rentabilidad, pues obviamente quedó Centroamérica ya en el corredor teórico de utilidades y de esa manera siendo una subsidiaria muy relevante para la división latinoamericana. ¿Qué podemos decir? Que esos 10 millones de dólares que se ahorraron en gastos fijos, si uno los trae a valor presente con una tasa interna de retorno del 7%, está hablando de que ese proyecto generó 70 millones de dólares, de los cuales se invirtieron 20 en construir la megaplanta y 5 para reorganizar y pagar indemnizaciones en los países donde se cerraron las plantas. Esto quiere decir que el periodo de pago era de 30 meses. Después, como les mencioné, al crearse el departamento de logística, el trabajo en inventarios generó un ahorro de 7 millones de dólares, que eso, digamos, si uno los pone dentro del valor del proyecto, quiere decir que el periodo de pago se redujo a 23 meses, lo cual es un proyecto tremendamente rentable. ¿Qué fue el valor estratégico de esta acción? Primero, que Centroamérica quedó en el corredor de utilidades con una utilidad muy razonable y buena, se convirtió en subsidiaria estrella. Segundo, que todos los países que independientemente estaban por debajo del corredor quedaron metidos dentro del corredor, que eso fue otro gran beneficio. Tercero, que pudimos empezar a aplicar la estrategia a nivel regional para utilizar los recursos donde más importara dentro de la región. Cuando uno hace el gráfico de las ventas per cápita de la compañía contra
el ingreso per cápita de los países, pues nos dan más o menos esta nube de puntos que se puede decir que tiene más o menos esta descripción de la curva, que al analizarla uno puede ver que hay como dos elementos interesantes. Cuando la economía está entre 1.000 y 7.000 dólares más o menos, se desplaza como una línea recta, siempre creciente, pero ligeramente baja. Cuando pasamos esos 7.000 dólares, se acelera el crecimiento de ventas de la compañía. Y entonces eso nos sirvió para entender que en 1990 los países centroamericanos, como están marcados allí, estaban en la parte baja y quizás en la etapa de poco crecimiento de las ventas. Cuando ampliamos esa zona y nos vamos al año 2020, vean ustedes solo el caso de Panamá, cuánto había crecido su ingreso per cápita y por lo tanto cuando analizábamos las ventas per cápita de la compañía, veíamos que Panamá podía doblar el crecimiento de la compañía y por esa razón entonces se definieron prioridades por países y dijeron, hombre, invirtámosle la plata a Panamá para que siga creciendo, se fortalezca y de esa manera tengamos de una economía fuerte, un negocio fuerte allí. Y el segundo país de inversión fue Honduras. Los otros 4 países estaban muy bien. Belice seguía siendo un punto demasiado pequeño para que en el corto plazo le dedicáramos las prioridades a los 2 que mencioné, Panamá y Honduras. Después el otro punto fue que podíamos analizar el mercado marca por marca en todos los países de la región y este es un caso donde teníamos, digamos, la participación de una marca que en algunos productos o en la mayoría de productos estaba por encima de 80%, pero en el caso de Costa Rica, en el caso de Nicaragua, perdón, de Honduras y en el caso de Belice no teníamos una participación tan alta y entonces empezó a dar prioridades de inversión. En este caso comenzamos por Costa Rica porque era el mercado más grande en dólares por el poder de compra de ese país. Después seguimos con Nicaragua y después seguimos con el caso de Belice. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que cuando éramos independientes íbamos creciendo, pero cuando nos juntamos y logramos las sinergias de la reingeniería, pues se aceleró el crecimiento y la verdad que ha sido resultados muy, muy buenos para la región. El segundo, esa transición siempre fue difícil. Siempre hubo muchísimo problema por gente que vio que empezábamos a cerrar la planta en Panamá, luego la de Costa Rica, luego la de El Salvador, luego la de Honduras, y entonces se ponen nerviosos y comienzan a retirarse de la compañía y retener ese personal fue difícil. Y entonces, ¿por qué se perdía? Porque algunos iban perdiendo poder en la compañía, otros no querían el cambio cultural de organizarse como equipo y muchos reaccionaban obviamente a que siempre las cosas se hicieron de una manera, pero vamos siempre difícil. Hubo mucho trabajo del Departamento de Recursos Humanos para ir quitándole la presión a la gente al respecto, para irlos motivando, para crearles una carrera profesional a todo el personal que íbamos decidiendo que lo íbamos a retener. La otra cosa que fue también muy difícil fue el tema de estandarización de productos. Todo el mundo creía que su producto en su propio país era el mejor y entonces cuando vino cambios en formulación o en perfumes o en sabores, siempre había una preocupación de hacerlos. Y yo creo que mucho de lo que se pudo lograr muy bien es que con las economías de escala que se lograron, se pudo poner en todos los países la mejor formulación que se podía tener. Así de que en esa medida salimos ganando. Y la otra cosa que parecía ser realmente algo imposible para la mentalidad de un gerente de Colgate es que el no tener el departamento de mercadeo sentado debajo del escritorio. Trabajar a control remoto era imposible para ellos y la verdad que se fueron probando las cosas y poco a poco nos convencimos de que sí era posible. ¿Se corrieron riesgos? Sí. Y por eso es que nos tomó 4 años la implementación en general, mucho porque se fueron haciendo las etapas y se fueron probando y hasta no obtener resultados positivos, pues obviamente no se avanzaba en una siguiente actividad.
pero se aprovechó para estandarizar empaques, estandarizar tamaños, cajas corrugadas y su contenido, formulaciones, etcétera, etcétera. Y Sin después, lechera. Sin... El señor no vende con eso. y después la otra cosa, esto muy difícil, fue el tema de centralización de ventas, mucha preocupación de quitarle las armas que tenían las organizaciones en cada país para poderse defender. A veces la reacción a la competencia tiene que ser inmediata y no queríamos crear una organización paquidérmica que no pudiera reaccionar a tiempo y por lo tanto eso fue otro riesgo calculado que hubo que probar que funcionaba bien así. Se rompieron paradigmas, sí. Teníamos diferentes niveles de vida y pensar que estando en Guatemala, que es un país cuya economía es un poco más baja que la de Costa Rica y Panamá, pues no iba a poder administrar esos países como Panamá y Costa Rica y la verdad que probó que han sido súper eficientes en hacerlo. También en el manejo de diferentes legislaciones, hay pequeños detalles en la ley laboral, en la ley comercial de cada uno de los 7 países, pero al final el abogado terminó haciendo una matriz con las diferencias y el día lo maneja con la mano izquierda sin ningún problema. El manejo de diferentes monedas. Tenemos en Guatemala el quetzal, en El Salvador ahora es el dólar, en Honduras el empira, en Costa Rica el córdoba, en Nicaragua el córdoba, el colón en Costa Rica y dólar en Panamá. Y entonces, uy, qué difícil cómo íbamos a poner objetivos de ventas si todos usaban monedas diferentes. Pues para la computadora hacer esas multiplicaciones, eso lo hace en milésimas de segundo, que eso no es ningún problema. Se le alimenta la tasa de cambio y de una saca el objetivo y todo se estandarizó con el dólar, que al final es la unidad de monetaria con que se reporta a casa matriz. Después el tema de diferentes impuestos, eso incluso terminó siendo una ventaja, porque de esa manera uno podía hacer una mejor planeación de los impuestos. Algún país que tenía media décima más de impuestos aquí y allá, pues uno buscaba la forma de sacarle provecho a esas diferencias y de esa manera la compañía poder actuar dentro de la ley, sacándole el mejor provecho a esa ley de impuestos. Finalmente, quería decirles que fue importante contar con el liderazgo completo y aquí no me voy a referir solo a la consistencia en el manejo entre el presidente de Latinoamérica, el de la región y obviamente con el presidente mundial de la compañía. Y entonces, lo primero para ser un líder completo hay que tener cerebro en el sentido de experiencia, en el sentido de hacer todo el proceso analítico, racional de todo lo que se iba a hacer, detalle por detalle, para dejar todo eso perfectamente analizado y obviamente con un presupuesto que se pudiera racionalizar y se le pudiera dar seguimiento. El segundo punto es que, como vieron ustedes, pues hubo bastante reorganización en los diferentes países. En algunos de ellos no se podía salvar más gente y entonces simplemente hubo que buscar la salida. Y en esa salida, pues no solo es la parte económica, sino también la parte motivacional. En algunos casos fueron reentrenados para que quedara más fácil de que esas personas que quedaban cesantes pudieran reencontrar un puesto de trabajo en otra compañía en su propio país. A muchos otros se les ofreció la oportunidad de moverse hacia Guatemala. En algunos casos resultó muy buena esta idea porque al estar centralizados en Guatemala, pues en alguna medida los rumores entre la gente era, uy, ahora viene la conquista, la guatemalización de todos los países. Pero cuando vieron que de pronto el ejecutivo sentado en Guatemala era un panameño, pues los de Panamá abrían sus puertas y obviamente su amistad sirvió para crear realmente un equipo muchísimo más fácil que si hubiéramos puesto solamente caras guatemaltecas en el centro. Y finalmente, creo que también hubo que tener agallas. En algunos momentos hubo decisiones muy difíciles, en algunos momentos hubo conflictos con las personas que eran gerentes de sus respectivos países, porque en alguna medida se estaba reorganizando el país y el futuro de esa posición era obviamente a ponerla a reportar a otro gerente en Centroamérica. Por lo tanto, eso creó como cierta rivalidad. Y obviamente esto, invertir 20 millones en una nueva fábrica más 5 millones de dólares en indemnizaciones para ver si el proyecto iba a funcionar o no, pues obviamente se requiere muchísimo criterio y mucho
labor de lobbying con la gente en Nueva York para que aprobaran una inversión tan grande para ese tipo de país. Así es de que espero que con mi charla haber cumplido mi interés de llamarle la atención sobre la importancia de la estrategia, de que la visión empresarial de hacer crecer los negocios va más allá que simplemente las fronteras de un país, que la reingeniería bien manejada por un líder completo, pues obviamente da oportunidades a la empresa, y en la medida que esa empresa se fortaleció económicamente, pues en esa medida tenemos empresa para largo plazo, y de otro lado, pues muchos más recursos para verla crecer. El poder de mercadeo es importantísimo, y la inversión de ese dinero adicional que se generó por la centralización de la manufactura, yo diría que ha sido muy bien invertido y obviamente aceleró el crecimiento de las ventas de la compañía. Y obviamente que en esas decisiones se requiere un líder con visión completa de tener en cuenta la parte racional, el conocimiento y la experiencia, la parte emotiva de poder tratar al elemento humano que ha sido impactado por las decisiones que se tomaron, y finalmente el tema de tener agallas, porque hay que a veces tener valor para tomar esas decisiones y poder llevar el barco a puerto seguro. Ese fue el tema de la reingeniería en Centroamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes por eso. Un poquito presionado, digamos, por el tiempo de los 40 minutos, que no me acordaba que era que se cortaba el video, pero muchísimas gracias a Juan Fernando por haberme invitado otra vez a la Universidad de ICESI, y me imagino que así luce el campus hoy en día, que no hay estudiantes caminando en ellos, pero es una forma para mí muy importante para poder retribuir mi experiencia a la juventud en esta etapa de mi vida de jubilado. Muchas gracias.